La presentación se divide en dos partes. En la primera vamos a hablar de teoría e historia monetaria y bancaria para hacer un largo estudio, si se quiere, histórico de cómo evolucionó el dinero y la banca. Bueno, ahí vamos a hablar un poco del origen del dinero en base a Carl Menger. Vamos a hablar de cómo surge la banca. Vamos a hablar de uno de los primeros sistemas financieros internacionales que hemos tenido, o un sistema bancario que de alguna manera se fue desarrollando a través del proceso de mercado, evolutivamente, de un orden espontáneo, que ha tenido éxito en algunos países, en especial en Escocia, donde hemos visto un sistema de cómo el mercado ofrecería un sistema bancario y monetario. Luego vamos a ver cómo ese sistema fue abandonado y reemplazado por otro sistema que es el patrón oro clásico. Vamos a hablar después de cómo este otro sistema patrón oro clásico fue abandonado por el pseudo patrón oro o patrón cambio oro. Y finalmente vamos a hablar del sistema actual, que es el sistema de banca central con dinero fiat. O sea, la idea es que en este proceso evolutivo de varias etapas podamos entender que el sistema actual que tenemos, que tiene solamente un siglo, no es necesariamente el definitivo, si uno atiende que está generando varios problemas de política económica o de política monetaria y en relación con los ciclos económicos. Una vez que digamos eso, una vez que veamos esta parte, nos vamos a concentrar en qué propone la escuela austríaca para terminar con los ciclos económicos. Y en este sentido, vamos a ver algunas propuestas que sugieren sostener el sistema de banca central y analizar una alternativa. Y después algunas alternativas que proponen terminar con la banca central y posiblemente volver a un sistema de banca libre, competitiva, como el que teníamos en tiempos pasados. Entonces, primero vamos a hablar de la regla de Hayek. Esto es, si tenemos un banco central, hay una regla de que Hayek sugiere que los bancos centrales debieran seguir, y si la siguiéramos, las crisis económicas.com del 2001 en Estados Unidos, las crisis de Japón, la crisis subprime 2008 no hubieran ocurrido. Luego, si nos quedamos en el sistema de banca central, Hayek también nos propone otro sistema, que es la banca competitiva, o la competencia de monedas. De alguna manera propone desnacionalizar el dinero y que la gente, eliminar el curso forzoso y que la gente pueda elegir qué moneda quiere para sus intercambios comerciales y para sus contratos en la economía. Luego vamos a analizar si es posible o no volver al patrón oro. Y en este sentido lo que voy a hacer es tomar 10 críticas que expertos en teoría monetaria han formulado como argumentos de por qué no se puede volver al patrón oro. La idea es dar respuesta a esos 10 argumentos. Y una vez que lo hagamos, vamos a poder analizar finalmente las dos propuestas concretas que se proponen desde la escuela austríaca. La primera a partir de los escritos de Murray Rothbard, seguidos por Jesús Huerta de Soto, sobre un sistema de banca libre con encaje 100%. Y finalmente la propuesta de Lawrence White, Selgin, y otros autores que vamos a ir mencionando, sobre el sistema de banca libre con encaje fraccionario. Finalmente vamos a ver entre estas dos alternativas cuál sería mejor, digamos, dentro de los estudios que hemos realizado. Bueno, muchos habrán escuchado hablar ya del origen del dinero. Carl Menger y en particular Hayek ha prestado mucha atención a los órdenes espontáneos, a cómo ciertas instituciones surgen del orden espontáneo. Y una de las principales teorías de los austríacos en temas monetarios es que el dinero no es una institución que haya surgido de la planificación central de ningún gobierno, sino que el dinero surge espontáneamente en el mercado. Y este ejemplo que tenemos en pantalla creo que va a ayudar a poder entender de alguna manera el origen del dinero. Entonces supongamos que Pablo tiene el bien A y él desearía cambiarlo por el bien B. Y supongamos que conoce a María, que tiene el bien B pero desearía el bien A. Supongamos algunas condiciones para el intercambio, esto es que ambos tienen propiedad sobre el bien A y B. Hay una disponibilidad de excedente, es decir que Pablo no pretende consumir todas sus unidades del bien A, sino que tiene unidades adicionales, y María no pretende consumir todas las unidades del bien B, sino que también tiene unidades adicionales. Y vamos a suponer que en este caso concreto hay una doble coincidencia de necesidades. Entonces Pablo entrega el bien A y a cambio recibe el bien B. Tenemos un intercambio porque se dio esta doble coincidencia de necesidades. Ahora vamos a suponer otro caso. Supongamos que Pablo tiene el bien A, pero desea el bien B, y se encuentra con María, que tiene el bien B, pero desea el bien C.
Analizamos las condiciones, vemos nuevamente que hay propiedad de ambos sobre los bienes A y B. Vemos que hay disponibilidad excedente de estos bienes, pero no se da la doble coincidencia de necesidades. O sea, por un lado, Pablo está de acuerdo, digamos, en hacer el intercambio porque quiere recibir el bien B, pero digamos que María no quiere el bien A, quiere el bien C. Entonces aquí no se da la doble coincidencia de necesidades y no se da este intercambio. Bueno, Pablo tiene que seguir buscando. Supongamos ahora que Pablo se encuentra con Ana. Él tiene el bien A y quiere el bien B, y se encuentra con Ana, quiere el bien A, pero solo tiene para ofrecer el bien C. Fíjense, de nuevo, tampoco tenemos doble coincidencia de necesidades, tampoco se daría el intercambio aquí. Pero aquí hay una particularidad en este intercambio tan sencillo. Se dan cuenta, Pablo se da cuenta, que podría entregar el bien A, recibir el bien C, y luego ir con María, entregar el bien C y recibir el bien B. O sea que finalmente consigue el bien que quería obtener. Ahora, ¿cuál es la particularidad que observamos en este intercambio tan sencillo? Que el bien C no fue demandado para consumir, sino que fue demandado como un medio de intercambio, como un medio que le permitía, en este caso a Pablo, encontrar finalmente el bien que deseaba. Es en ese momento que decimos que ha nacido la moneda, surge el dinero. Por primera vez en el momento a lo largo de la historia de la humanidad donde una persona demandó un bien, no para consumirlo, sino para algún intercambio posterior, digamos a cambio de un bien que pueda ser un poco más líquido. Si vemos a lo largo de la historia monetaria y bancaria, lo que vamos a encontrar son distintas mercancías que han jugado esta función de dinero. Por ejemplo, el azúcar en el Caribe, el ganado en Grecia, el cobre en Egipto, las sedas en Persia, los clavos en Escocia, las piedras talladas en África, los cigarrillos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Son todos ejemplos de mercancías que la gente demandaba, no porque ellos mismos querían consumirlos, sino porque tenían mayor liquidez, mayor demanda y había cierto uso generalizado, por el cual la gente demandaba estas mercancías para sus operaciones de intercambio posteriores. Menger explica que estos bienes constituían e incluso siguen constituyendo hoy día los principales artículos del comercio y que por tanto, y al igual que en el caso de las pieles entre los pueblos cazadores, tenían la máxima capacidad de venta. Es decir, el término que introduce aquí Menger, además de la idea de que el dinero surge del orden espontáneo, es la idea de que el dinero tiene que ser líquido. Digamos, la idea es que tenga cierta aceptabilidad en el mercado. Uno puede observar que a lo largo de la historia de la humanidad, en distintos lugares, sin relación clara entre sí, los metales preciosos jugaron el rol de dinero. Es decir, por alguna razón, el oro y la plata cumplían mejor la función de dinero que las otras mercancías que recién mencionábamos. Y en este sentido hay algunas características deseables que el dinero debería tener. Puede ser el uso generalizado, el oro y la plata tenían esta condición, la gente los aceptaba a cambio de las mercancías que tenían para ofrecer. Eran divisibles, es decir, cuando el oro y la plata son amonedados en determinadas onzas de oro, digamos que son divisibles en unidades. Digamos, por ejemplo, las cabezas de ganado tenían una complicación en este sentido. Eran homogéneos, cuando el oro y la plata son amonedados de nuevo, tenemos unidades que son homogéneas entre sí. Aparece la transportabilidad, que se podía transportar oro y plata en monedas más fácil que estar transportando cabezas de ganado o grandes sacos de sal, cacao, que se hayan utilizado también como dinero. El oro y la plata, quizás una de las condiciones más importantes que tenemos es la durabilidad. Esto es, no se deprecia con el tiempo, o al menos no tan rápido como otras mercancías. También tenemos la estabilidad en el precio. Si bien es cierto que el oro y la plata también, el precio del oro y la plata varía con la oferta y la demanda, digamos la oferta, al estar limitada por los descubrimientos de oro, era muy poca la inestabilidad que podíamos observar con sistemas de patrón oro. Y finalmente la dificultad de falsificación. Ahora, ¿cómo surge la banca? El oro y la plata era difícil de ser trasladados de un lugar a otro, entonces lo que surge a lo largo de la historia bancaria es ciertas instituciones que cumplen el rol de casas de depósito. La gente deposita el oro, deposita la plata, y las casas de depósito a cambio entregan ciertos recibos por el oro depositado. Y aquí había un contrato de custodia. Uno solamente depositaba el oro y la plata y recibía unos recibos que podían empezar a jugar un rol de billetes. Pero al principio eran solamente recibos. Cuando yo necesitaba hacer algún pago, de repente iba,
presentaba el recibo, me devolvían el oro, y con el oro y la plata podía ir y hacer un pago determinado. Estos billetes en sí mismos los podemos llamar, o recibos, los podemos denominar, o Mises los suele denominar en sus libros, sustitutos monetarios perfectos. Si eran iguales al dinero físico, al oro y la plata que habían, digamos, al metal. No había diferencia entre el billete y el metal que estaba depositado en la casa de depósito. Al principio, estos sustitutos monetarios perfectos eran nominativos, es decir, por ejemplo, Adrián depositó tantas onzas de oro en un banco y yo volvía con mi recibo y como estaba mi nombre me devolvían el oro cuando yo presentaba el recibo, los sustitutos monetarios perfectos. Con el tiempo se dieron cuenta que era mejor que el billete dijera al portador. Entonces que cualquier persona que tuviera ese billete se presentaba al banco y podía retirar el oro. Es en ese momento en el que el billete o el recibo pasa a ser un billete bancario. Es decir, que ya el oro queda en el banco depositado y la gente puede hacer pagos a otras personas con esos mismos billetes. Esos billetes empiezan a circular y a jugar este rol de dinero y la gente los acepta porque sabe que cuando va al banco el oro y la plata están ahí esperándolos. A medida que se da este proceso espontáneo, ya desde el origen del dinero por distintas mercancías hasta el origen de la banca y cómo la banca se va desarrollando, la gente cada vez confía más. Los bancos construyen reputación, cumplen a los contratos bancarios que se van realizando y entonces responden a las necesidades, digamos, a devolver el oro cada vez que alguien lo requiere. Entonces la gente cada vez confía más y por un largo tiempo, varias décadas, el oro y la plata quedan depositados en estas casas de depósitos o primeros bancos y quedan ahí, digamos, sin que nunca nadie los retire. No pasa mucho tiempo hasta que los banqueros, a través de la ley de los grandes números, una ley estadística, se dan cuenta que si a lo largo de tantas décadas nunca han retirado el dinero, posiblemente no lo vengan a retirar nunca más. Entonces les surgió la posibilidad de empezar a prestar ese dinero que había sido depositado. O por ahí empezar a imprimir más billetes bancarios que los que tenían respaldo en metales. Entonces empiezan a crear más crédito. De hecho podríamos decir que cae la tasa de interés producto de esta posibilidad de prestar más crédito que el que prestaban antes. Al principio operaban con un 100% de encaje, después empiezan a operar con lo que podríamos denominar el encaje fraccionario. O sea, alguien deposita algo en mi banco y yo puedo ese dinero, en lugar de tenerlo ahí guardado hasta que lo vengan a buscar, prestárselo a otra persona. Siempre y cuando tenga una gran proporción o una parte, digamos, de lo que me han depositado, voy a poder responder a las necesidades de la gente del dinero que ha depositado. Pero funcionaba bien, digamos. ¿Cómo es que esto funcionaba? Bueno, vamos a ver que hoy en día esto es medio difícil de pensarlo si no estudian economía o no han estudiado historia monetaria y bancaria, porque hoy en día tenemos un banco, el Banco Central de Guatemala, por ejemplo, aquí, que es el único emisor de dinero. Y de hecho hace poco he visto una publicidad donde, con mucho orgullo, el banco dice: somos los únicos capaces de emitir dinero. Bueno, hace muchos siglos esto no era así. Había muchos bancos privados que recibían oro o plata y emitían billetes. Ahora, la moneda en sí seguía siendo el oro y la plata. Vamos a decir oro a partir de acá para simplificarlo. La única moneda era el oro. Los billetes bancarios eran recibos por ese oro. Entonces vamos a suponer que el banco A, el banco B y el banco C, cada uno va a imprimir sus propios billetes. Si el banco A emite billetes de su propia denominación, van a ser los billetes A. El banco B imprime el billete B y el banco C imprime el billete C. Ahora, ¿cómo opera un sistema competitivo de este tipo? Cuando el banco A, imagínense, recibe oro, imprime billetes A. Esos billetes A empiezan a circular y puede ocurrir, por ejemplo, que el que hizo el depósito de oro en el banco A le pague a alguien, por alguna operación de intercambio, algo, digamos, y le paga sus billetes del banco A. Supongamos que esa persona que recibe los billetes tiene cuenta en el banco B o C, o en los dos. Entonces lo que va a ocurrir es que esta persona que recibió los billetes va a ir al banco B y va a depositar los billetes del banco A. ¿Qué va a hacer el banco B? Va a ir a decirle al banco A: bueno, mira, aquí tengo billetes de tu denominación, por favor devuélveme el oro que te han depositado a cambio de estos billetes. De hecho, los billetes por muchísimo tiempo decían este billete equivale a tanta cantidad de onzas de oro. Entonces ahí estaba, digamos, el contrato en el mismo billete que uno estaba presentando ante el banco. Ahora, ¿qué pasaba a medida que la gente, o los billetes, el banco A, el banco B y el banco C, imprimían nuevos billetes? Imagínense que el banco A imprime más billetes que los que tiene de respaldo. Bueno, esos nuevos billetes que imprimía el banco A empezaban a ser de a poco depositados en los bancos B y C.
Y a medida que los bancos B y C reclamaban por el oro que respaldaba esos billetes, el banco A se quedaba sin oro. Si este proceso continúa, el banco A tiende a quebrar o a desaparecer, porque el negocio bancario está justamente en acumular oro y emitir billetes. Si ya todo el oro se fue trasladando a los otros bancos, es muy probable que este banco A finalmente desaparezca. Entonces, digamos que este sistema de compensación bancaria, como lo vamos a llamar, permitía que a través de este proceso competitivo se limite la expansión crediticia. Esto es, si el banco A imprime demasiados billetes A, el oro va a empezar a fluir a los bancos B y C y seguramente va a desaparecer. Entonces lo más probable es que no imprima más billetes de lo que puede en función de los depósitos que ha logrado atraer. En este sistema podría ocurrir que un banco quiebre si se maneja irresponsablemente. Si imprime demasiados billetes, el banco va a quebrar. Ahora, va a quebrar un banco, no todo el sistema bancario. Puede haber un pánico a un banco que imprimió de más. Pero no es que todo el sistema bancario va a quebrar. Y en un sistema libre de este tipo, queda en responsabilidad de los tenedores de dinero o de la gente elegir con qué banco va a operar y con qué billetes va a operar. Entonces hay mucha responsabilidad de cada uno de averiguar en esos tiempos cuál era el banco que funcionaba mejor, que respetaba los contratos, etc. A medida que ese sistema bancario fue madurando, hubo muchos bancos que a lo largo de un siglo siempre habían respondido a todos los contratos bancarios y siempre respondieron bien. Entonces la gente empezó a confiar cada vez más en esos bancos. Esos bancos habían construido reputación y respondían claramente y hacían que el sistema sea estable, sostenible, que funcionara muy bien. Bueno, lo que estoy describiendo no es un invento, digamos, es en parte lo que ha pasado en ciertos lugares. Por ejemplo, en Escocia. Escocia, en algunos estudios se habla de que en cierto momento el encaje llegó a ser del 60%, en otros estudios se habla del 10% del encaje, pero cuando llegó la etapa más avanzada del desarrollo del banco en Escocia, el encaje llegó a ser solamente del 2%. Y lo interesante del caso es que funcionaba bastante bien, digamos, la banca competitiva, descentralizada, digamos, sin ningún regulador, sin ningún Estado detrás. Si vamos a la literatura sobre historia bancaria, hay otros casos también muy exitosos. Por ejemplo, Australia entre 1890 y 1959, Canadá entre 1817 y 1914, Colombia entre 1871 y 1886, aquí es un nombre un poco difícil, Fuzhou en China, hay un trabajo de George Selgin entre el periodo 1800 a 1922, Francia en un periodo muy corto de 1796 a 1803, Irlanda entre 1824 y 1845, Suiza entre 1830 y 1881, Estados Unidos, dependiendo de los estados, porque eran sistemas bastante independientes, entre 1850 y 1860 tuvieron varios estados, como Nueva York, la posibilidad de disfrutar de un sistema de banca libre que mostraba estabilidad monetaria, bancaria, se abrían nuevas sucursales y el sistema se desarrollaba bastante bien. Ahora, fíjense esta cita de la acción humana de Mises. Él plantea, ¿qué sucedería si toda la banca privada se asociara y formara un cártel? Que es algo que podría preocupar a muchos dentro de un sistema bancario como este. ¿No es acaso posible que los bancos se confabulen para emitir sin tasa medios fiduciarios? Tal inquietud es absurda, dice Mises. Mientras la intervención estatal no impida a la gente retirar su saldo, ningún banco puede permitirse arriesgar su buen nombre asociándolo con el de otras entidades de menor crédito. Conviene recordar que el banco dedicado a crear medios fiduciarios se halla siempre en una postura más o menos precaria. El buen nombre es su prenda más valiosa. Cualquier duda acerca de la seguridad y solvencia de la institución puede llevarla a la suspensión de pagos. Para un banco para un banco de buena reputación sería una política suicida ligar su nombre al de otras instituciones menos acreditadas. Bajo un régimen de libertad bancaria, la unión de todos los bancos en un cártel implicaría el fin de la banca, lo que evidentemente no beneficiaría a ninguna de las instituciones afectadas. Esto es un análisis, digamos, teórico de lo que pasaría si decidieran hacer un cártel, asociarse y aprovechar la situación de ser bancos emisores de dinero. Digamos, tenderían a quebrar todos y todos se comportan de manera inestable al mismo tiempo. Por otro lado, la gran pregunta es ¿por qué se abandonó este sistema? Y aquí Mises dice, bueno, se interfirió la banca precisamente porque los gobernantes sabían que la libertad bancaria limita y restringe la expansión crediticia. Digamos, podía ocurrir que un gobierno, un rey, tuviera necesidades fiscales y accediera a pedir crédito a alguno de estos bancos privados. Y estos bancos posiblemente accedieran a una tasa de interés determinada a otorgar créditos. El punto era que hay muchos casos en la historia donde los gobiernos y reyes no devolvían los créditos y estos bancos tenían serios problemas de solvencia, porque a medida que
otorgaban el oro, otorgaban dinero, y digamos no recuperaban esos activos que entregaban, bueno, quedaban los pasivos más grandes que los activos y la situación se hacía muy complicada. Ahora, en la mayoría de los países la banca libre no llegó a desarrollarse. Esto es interesante porque Hayek dice cómo este proceso evolutivo que recién describíamos en la mayor parte de los países no llegó a desarrollarse, como describimos en el caso de Escocia, porque los gobiernos decidieron monopolizar el sistema bancario. Por ejemplo, el caso de Inglaterra es el que más llama la atención. Creado en 1694 por un privilegio, digamos, el gobierno le dice al Banco de Inglaterra: a partir de ahora vas a ser el único banco emisor de dinero. Todo el resto de los bancos privados solamente podían recibir depósitos y prestar el dinero que habían recibido en depósitos, pero no podían emitir sus propios billetes, como era el caso escocés. Y lo que vemos, bueno, jugaba un rol de prestamista de última instancia, porque los bancos privados del interior de Inglaterra, cuando tenían necesidades fiscales, accedían al Banco Central, o vamos a decir Banco Central de Inglaterra, porque ya jugaba un poco este rol de prestamista de última instancia, y el Banco Central de Inglaterra de alguna manera salvaba a los bancos chicos cuando tenían problemas, a los bancos pequeños. Vera Smith tiene un libro sobre los fundamentos de la banca central, está disponible en español también en Unión Editorial, y en ese libro de 1936, Vera Smith era alumna de Hayek, de hecho Friedrich Hayek le dirigió la tesis doctoral, e hizo un estudio de historia bancaria de los países europeos y de Estados Unidos. Y lo que nos cuenta, digamos, de estudiar comparativamente a Inglaterra versus Escocia, es que en Escocia, en 1826, había, además de los 3 bancos con ley especial, con 24 sucursales, 22 sociedades bancarias por acciones, con 97 sucursales, y 11 bancos privados, mientras que en Inglaterra se estaba todavía aprobando la legislación que permitía establecer sociedades bancarias por acciones, y el Banco de Inglaterra no había abierto siquiera una sucursal. O sea, para decirlo corto, en Escocia e Inglaterra, el sistema bancario competitivo descentralizado de Escocia fue, digamos, muy eficiente y se desarrolló muy rápido, mientras que en Inglaterra el desarrollo fue mucho más limitado. Es importante notar que el caso de Escocia termina una vez que el gobierno británico de alguna manera incorpora a Escocia dentro del sistema inglés. Entonces se le impide a Escocia la posibilidad de seguir abriendo nuevos bancos y se le empieza a imponer una regulación muy parecida a la del sistema inglés, y finalmente el Banco de Inglaterra no solo operaba en Inglaterra sino también en Escocia. Con lo cual el resto de los bancos competitivos, que por 1 siglo y medio, según veíamos en el periodo que funcionó este sistema de banca libre, fue reemplazado por este otro sistema de banca central, si se quiere, de Inglaterra, y con eso se terminó, digamos, lo que podemos ver como desarrollo evolutivo de un sistema de banca libre competitivo. Sin embargo, el sistema funcionó bastante bien por bastante tiempo. El sistema aquí se abandonó el sistema de banca libre competitivo en algunos lugares y pasamos a tener un sistema que hoy se conoce como patrón oro clásico. El patrón oro clásico tiene bancos centrales, y cada uno de estos bancos centrales emite su propia moneda, pero siempre respaldada en oro. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra teníamos el Banco Central inglés con la libra. En Alemania, Banco Central de Alemania con el marco. Banco Central de Francia con el franco. Banco Central de Estados Unidos con el dólar. Y cada uno de estos bancos centrales, que monopolizaban la moneda e imponían curso forzoso dentro de los territorios en los que estaban, tenían todos una paridad, sus billetes tenían una paridad respecto del oro. Entonces todavía se mantenía esta idea de que los billetes bancarios mantenían cierto respaldo en una cantidad de onzas de oro. Dada que la cantidad de oro seguía siendo limitada, porque no se puede producir muchísimo oro de un día para el otro, la cantidad de oro era limitada, entonces la oferta de oro era limitada, y entonces el sistema mostraba una estabilidad enorme. Pues no podían, de la nada, como es hoy en día con los billetes papel, crear enormes cantidades de papeles de un día para el otro. Estos sistemas en sí mismos, si bien no era el ideal, ahora estamos hablando de un banco central monopolizado y el dinero en manos del gobierno, si bien era así, digamos, funcionó bastante bien por largo tiempo. Esta es una cita de Hans Sennholz, también alumno de Mises, o sea, es uno de las 4 personas que logró terminar su doctorado con Mises. Describe más o menos bien lo que es el sistema de banca central. Dice, bajo el sistema de patrón oro clásico y ortodoxo, las monedas de oro eran la moneda común. Las monedas nacionales representaban una cierta cantidad de oro de determinada ley. Antes de la devaluación de 1934, el dólar norteamericano, por ejemplo, contenía
25,8 gramos de oro, de los cuales las 9 décimas partes eran oro fino. Después de dicha devaluación contenía 15,521 gramos, o en onzas trigo, un 1 sobre 20 y un 1 sobre 35 de onza respectivamente. La moneda de oro de $20 de los Estados Unidos, el águila doble, contenía 30 gramos de oro, la de $10, el águila, 15 gramos del mismo oro, y la de $5, la media águila, 7,5 gramos. El soberano británico contenía 7,3 gramos, la moneda mexicana de 50 pesos, 37,5 gramos, la francesa de 20 gramos, también llamada Napoleón, 5,8 gramos, y la suiza de 20 francos, 5,8 gramos. Las tasas de cambio entre las distintas unidades monetarias hechas de oro se determinaban pues por sus cantidades relativas de ese metal. Y era de alguna manera el interés de los bancos centrales sostener la paridad entre la cantidad de billetes emitidos y el respaldo en mercancías que había en cada una de estas economías. ¿Qué ocurrió con el tema del patrón oro? ¿Por qué también tuvimos que abandonarlo en cierto momento? Bueno, lo abandonamos porque se dio la Primera Guerra Mundial. Y en medio de la guerra las necesidades fiscales fueron mucho más graves, mucho más grandes. Y entonces, ante la necesidad fiscal de financiar los déficits que ocasionaban los gastos de guerra, los distintos países tuvieron que emitir muchos más billetes que lo que venían emitiendo. Y esa expansión crediticia, digamos, fue de alguna manera devaluando los tipos de cambio, o devaluando la paridad más bien. Paridad más bien que tipo de cambio. Por otro lado, antes de la Primera Guerra Mundial, imagínense que el Banco Central de Inglaterra imprimía libras, y esas libras iban, por ejemplo, a Francia o a Estados Unidos. Francia y Estados Unidos recibían esas libras, pero no se quedaban con libras, digamos, podían ir y reclamar el oro que respaldaba esas libras. Entonces, durante mucho tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, lo que hacían los bancos centrales era enviar oro en barcos de un lugar a otro, jugando un rol parecido al sistema de compensación bancaria que existía con el caso escocés. El problema con la Primera Guerra Mundial es que por la guerra los barcos dejaron de trasladar oro porque muchas veces ocurría que eran bombardeados y hundidos, digamos, y el oro iba al fondo del mar. Entonces dejaron por un tiempo de jugar este rol de compensación bancaria. Una vez que esto se terminó, los bancos empezaron a emitir, digamos, sin ninguna preocupación por el oro que podía respaldar los billetes. Y a partir de ahí lo que ocurrió, bueno, las libras de Inglaterra pasaron a ir a Francia, pasaron a ir a Estados Unidos en grandes cantidades, y cuando terminó la guerra, 1918, ya un año después, los aliados se reúnen, ocurre el Tratado de Versalles, donde los aliados empiezan a analizar qué sanciones le iban a poner a Alemania por la guerra, etc. Pero digamos que Francia y Estados Unidos le exigen a Inglaterra que les pague el oro relativo a la cantidad de billetes que ellos habían recibido. Y en este momento Inglaterra dice, bueno, yo no puedo cumplir con mis compromisos porque he emitido muchísimas libras y no tengo el respaldo suficiente para devolverles. Y ahí, digamos que Inglaterra se enfrenta a un desafío. O mantengo una paridad mucho más devaluada que el periodo antes de la Primera Guerra Mundial, o de alguna forma logro volver a la paridad anterior. El problema es que no había oro suficiente para volver a la paridad anterior. Entonces lo que deciden hacer es que Estados Unidos devalúe su propia moneda de tal manera que Inglaterra, por la devaluación de Estados Unidos, pueda revaluar la suya. No sé si están leyendo los diarios en estos últimos días, pero toda esta guerra de devaluaciones también está hoy en día en todos los diarios, digamos. Pero digamos que el patrón oro se abandona una vez que los bancos centrales empiezan a emitir más billetes que el que tenían de respaldo y gradualmente abandonan las distintas paridades. Poco a poco incluso algunos de estos bancos, bueno, se pasan a lo que vamos a llamar el patrón cambio oro o pseudo patrón oro, que sería un sistema en el cual cada uno de estos bancos empieza a respaldar sus propias monedas, no solo con metales, con oro, sino también con monedas de otros bancos. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra, además del oro, empieza a recibir dólares y marcos y francos para componer el activo, digamos. Bueno, poco a poco, gradualmente, los bancos empiezan a ir abandonando la paridad de sus monedas con el oro y poco a poco, gradualmente, van declarando la inconvertibilidad de los billetes con el oro. Entonces, de un día para el otro se saca esa leyenda de los billetes y, digamos, los billetes dejan de decir este billete equivale a tanta cantidad de onzas de oro. Hoy lo que dice un dólar, por ejemplo, no sé si tienen alguno, es que en Dios confiamos, dice el billete. O sea, claramente abandonamos la convertibilidad con un metal y confiamos. De hecho, el dinero fiat va a ser justamente la idea de que pasamos a basar el dinero en confianza. En este proceso de gradual abandono del patrón oro y también del pseudo patrón oro,
El último país en abandonar la convertibilidad es Estados Unidos. En 1971 Nixon declara la inconvertibilidad del dólar con el oro. Para ese momento ya era obvio que esto iba a pasar, digamos, ya no había posibilidad de sostener un sistema de patrón oro como el que existía antes de la Primera Guerra Mundial. Pasamos entonces al sistema actual. Digamos, esto es importante, no es el sistema actual de que el gobierno controla el dinero, es algo nuevo, es algo que tiene un siglo. Y nunca el mundo ha sido tan inestable como este último siglo. Entonces lo que hoy están discutiendo los republicanos en Estados Unidos y en algunos círculos académicos es qué podemos hacer con el sistema financiero internacional para terminar con tanta inestabilidad. Porque si seguimos así vamos a colapsar, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la crisis del 2001 de las .com, la crisis de Japón, la crisis de Estados Unidos del 2008, la crisis europea? Algo hay que hacer. Antes de analizar esto, digamos, en el sistema de banca central con dinero fiat, donde cada banco central imprime su propio billete, y para que la gente demande ese billete a pesar de que se devalúa, se le impone el curso forzoso, cosa que no pueda escapar, digamos. El debate que se plantea dentro de la mainstream, dentro de lo tradicional, es o nos manejamos con discrecionalidad o nos manejamos con reglas monetarias. Digamos, lo que hoy los economistas tradicionales están discutiendo es o la idea de Keynes de gestionar científicamente las variables monetarias para alcanzar el pleno empleo. Digamos, la idea brillante de Keynes de los años 30 era, bueno, a partir de ahora ya no estamos atados al patrón oro, podemos imprimir todos los billetes que queramos y con esos nuevos billetes que creamos podemos resolver todos los problemas. De hecho, muchos economistas dijeron ya nunca más vamos a estar en una situación de desempleo. A partir de ahora ya sabemos cómo a partir de la política monetaria, controlando la cantidad de dinero, la tasa de interés, el tipo de cambio, podemos hacer que la economía esté siempre en crecimiento y desarrollo. Bueno, no está tan claro que haya sido así, digamos, en este sentido. Pero los bancos centrales se plantean ese objetivo. Se plantean el pleno empleo, se plantean la estabilidad monetaria y el terminar o suavizar los ciclos económicos. Ahí está el debate, digamos. Claramente la estabilidad monetaria, el pleno empleo y los desequilibrios o los ciclos económicos eran mucho menores antes que ahora. Entonces por eso tratamos de analizar alternativas. Pero el debate entre ellos es este, y dentro de las reglas monetarias se plantean varias. La idea es, tenemos el Banco Central, tenemos que sostenerlo, pero si le damos discrecionalidad, constantemente van a practicar políticas inestables y el mundo va a ser inestable. Entonces vamos a fijarle una regla de tal manera de atarles los brazos y que los bancos centrales tengan la capacidad de hacer política monetaria, pero de manera limitada. Y ahí surge Milton Friedman diciéndole a los bancos centrales, ustedes impriman cada año un 3% de cantidad de dinero estable. Otros dicen, fijemos una regla, bueno, John Taylor, un economista conocido, plantea, fijemos una regla en la cual le digamos al Banco Central cuál tiene que ser la tasa de interés nominal, sujeto a la inflación esperada, o una inflación objetivo, es una alternativa, y así van surgiendo distintas reglas monetarias, digamos. Pero el mundo está en esta situación, la Gran Depresión, desempleo masivo, el UPS de Greenspan con una burbuja inmobiliaria que dejó quiebras masivas, la crisis europea con el efecto dominó donde muchas economías están cayendo en serios problemas. Entonces, ¿qué propone la escuela austríaca para reformar el sistema bancario internacional y encontrar de alguna manera una solución? Toda esta historia bancaria que fuimos viendo nos va a permitir entender muy rápido qué proponen los austríacos. En ausencia de esa historia bancaria tendría que volver a explicar todo, digamos. Por eso tenía la lógica, digamos, de esta presentación era ver ese recorrido histórico, porque algunos austríacos lo que sugieren es simplemente acá nos equivocamos, los gobiernos monopolizaron la moneda, volvamos al pasado, donde el sistema monetario funcionaba. Y uno habla con todos los historiadores monetarios y bancarios sobre el patrón oro y todos dicen que nunca hubo tanta estabilidad como con el patrón oro. Entonces, ¿por qué no volvemos al patrón oro? Es la gran pregunta. Es verdad, digamos, uno podría decir, bueno, los gobiernos no van a tener la capacidad de disponer de la maquinita para financiar sus déficits fiscales, o sea que tiene que haber voluntad política para volver al patrón oro, pero lo que queremos demostrar es que el único problema es la voluntad política. Digamos, no hay ninguna razón técnica para seguir en este sistema tan inestable como es. Y en este sentido, es de gran inspiración dentro de las propuestas monetarias y bancarias este autor, que es Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía de 1974. Los dos libros más importantes de Hayek, al menos en español, son los Ensayos de Teoría Monetaria 1 y Ensayos de Teoría Monetaria 2, que están disponibles en Unión Editorial para el que quiera profundizar. Son los ensayos de Hayek en la década del 20, donde anticipa la Gran Depresión de 1929,
Hay una cantidad de escritos de los años 30, también está su libro Precios y Producción de 1931, pero ya es más macroeconómico que monetario. También hay una compilación de ensayos de los años 70, más o menos cuando recibe el premio Nobel empieza a ofrecer muchas conferencias y él va dando respuestas a muchos de los problemas bancarios de la década del 70 con procesos inflacionarios y la estanflación que venía con inflación y desempleo al mismo tiempo. Bueno, es un autor que vale la pena leer. Dentro de estos escritos, él jamás habló, esta es mi regla, jamás dijo los bancos centrales debieran aplicar esta regla monetaria si quieren evitar problemas. Pero uno puede deducir, tomando citas puntuales de Hayek, que si existe un banco central y queremos que la política monetaria genere los efectos menos nocivos posibles, los más neutrales posibles, podríamos fijar esta regla monetaria. ¿Qué decía esto? Bueno, simplemente mantengamos constante el ingreso nominal. Y si han estudiado la teoría cuantitativa del dinero, de lo que se trata es de mantener constante M por B, la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero. Ahora, para tratar de entender qué significa esto, uno podría analizar el problema de Alan Greenspan con el inflation targeting. O sea, Alan Greenspan fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante 18 o 19 años. Y desde que Alan Greenspan está al frente de la Reserva Federal han ocurrido varias crisis económicas. Por ejemplo, la del Nasdaq, la burbuja del Nasdaq. Digamos, la postura de Alan Greenspan es muy sencilla. Es un experto en teoría monetaria, pero se puede simplificar incluso para alguien que sea médico, psicólogo, lo puede entender igual. Básicamente lo que dice es, mientras no suban los precios, imprimí todo el dinero que quieras, que no hay problemas. Entonces lo que él dice es, tomemos el nivel general de precios, que sería la P, el nivel general de precios que está básicamente mensualmente, cualquier instituto de estadísticas de cualquier país nos dice cómo evoluciona el índice de precios. Lo que hace básicamente el instituto es tomar una canasta de bienes, los servicios públicos, el transporte público, los bienes básicos, que podrían ser el pan, la carne o la leche, y en base a esa canasta de bienes, dicen, bueno, hoy están así, el mes que viene están así, el mes siguiente, y van analizando porcentualmente los cambios de precios que ocurren en esa canasta. Entonces Greenspan dice, si esa canasta muestra estabilidad, entonces evidentemente la política monetaria no está tan desacertada. Si tuviéramos grandes cantidades de dinero entrando a la economía, tendríamos un aumento de precios abismal. Ahora, esto tiene un problema, y es que la burbuja del Nasdaq, el precio de las acciones de las .com, las empresas que cotizaban en bolsa relacionadas con la tecnología y las telecomunicaciones y la parte informática, mostraron un abismal crecimiento a lo largo de la década del 90. Y ese crecimiento del precio de las acciones mostraba de alguna manera que se estaba generando una burbuja. La burbuja termina de romperse o de pincharse en el año 2000, entre el 2000 y el 2001, y solamente en ese año, entre el 2000 y el 2001, digamos, perdimos una riqueza semejante a todo el PBI de la Unión Europea o al 80% de la economía de Estados Unidos. O sea, una cantidad de dinero impresionante que se perdió. Greenspan no se enteró, digamos, porque el nivel general de precios no mostraba, digamos, esa burbuja que se estaba generando. En este sentido, Hayek tiene otra alternativa. Él dice, a lo largo de la década del 90 tuvimos aumentos de productividad. Si la productividad aumenta, los precios deberían caer. Si los precios caen, la gente tendría aumento de salario real, un aumento del salario real bastante importante. Entonces, el salario real podría subir y la gente sería más rica y estaría mejor. O sea, Hayek, ¿qué dice ante esta situación? Si estamos teniendo una deflación de crecimiento, dejemos que esa deflación continúe, que la economía crezca a partir de precios más bajos porque el salario real de la gente sube. Entonces, no hace falta imprimir enormes cantidades de dinero para acompañar el proceso de producción. No hace falta mirar el nivel general de precios, porque te podés equivocar y podés generar esta burbuja. Si hubieran respetado la regla de Hayek, en definitiva, a lo largo de la década del 90 hubiéramos tenido caídas de precios y la cantidad de dinero que se inyectó para ver una inflación baja del 2-3% no hubiera generado la burbuja del 2001. Si no hubiéramos tenido la crisis del 2001, no hubiéramos tenido la del 2008, porque de hecho el inicio de la burbuja del 2008, la inmobiliaria, fue el fin, digamos, de la del 2001. Lo que, pues, por ejemplo, Paul Krugman, premio Nobel en Economía del 2008, le dice en un artículo en el Wall Street Journal, nosotros lo que necesitamos, o sea, lo que tiene que hacer Estados Unidos o lo que tiene que hacer Alan Greenspan al frente de la Reserva Federal es crear una burbuja inmobiliaria que reemplace a la burbuja del Nasdaq. Bueno, dicho y hecho, entre el 2001 y el 2006
Se fue alimentando una burbuja que se pinchó en 2007-2008. De nuevo, una política muy agresiva. De nuevo, el precio de los bienes inmobiliarios no estaba en el nivel general de precios. Entonces no vimos un aumento de precios. Sin embargo, la política monetaria estaba generando una burbuja que después se pinchó. Si hubieran hecho caso a Hayek, no hubieran tenido tampoco la crisis del 2008, con esta regla. Esto es, aún con un sistema de banca central, los austríacos tienen una propuesta concreta, que es mantener constante el ingreso nominal. Ahora, aquí hay un problema. Digamos, Hayek, una de las críticas que le hace a Keynes es la arrogancia de pensar que él puede conocer cuál es la tasa de interés, cuál es el tipo de cambio, cuál es la cantidad de dinero que la economía necesita. Y es un problema de conocimiento. Él le dice a la Reserva Federal, usted no puede saber, desde la Reserva Federal, cuál es el nivel adecuado de la tasa de interés y de la cantidad de dinero. Buchanan agrega otro argumento como como un complemento de la idea de Hayek, que es el problema de los incentivos. Él dice, aún si tuvieran conocimiento, ¿por qué vamos a pensar que una persona que llega al frente de la Reserva Federal y tiene la capacidad de crear todo el dinero del mundo, digamos, todo el dinero necesario, va a atarse de manos y esperar y va a buscar la estabilidad, el bien común, la estabilidad de precios, digamos, el pleno empleo, si lo que le importa fundamentalmente es, bueno, sus propios beneficios, sus propios intereses y beneficiar a ciertos sectores que por ahí lo acompañaron en la campaña política que le permitió ser presidente, no sé. Entonces, hay un problema de conocimiento y un problema de incentivos a la hora de hablar de que un banco central controle el dinero. El mismo Hans Engels que citábamos antes decía siempre que dejarle el dinero al gobierno para que lo controle y lo maneje y lo administre era como darle un canario a un gato hambriento. Digamos, va necesariamente a aprovecharse de esa situación. Otra alternativa que nos da Hayek bajo un sistema de banca central es la desnacionalización del dinero o lo que podríamos llamar la competencia de monedas. Lo que nos dice Hayek es, hay muchos bancos centrales, cada uno tiene su propia moneda, y cada uno de estos bancos centrales impone el curso forzoso dentro de su país. Por ejemplo, en Guatemala, ustedes los contratos los hacen en quetzales. Si van a Argentina, los contratos son en pesos argentinos. Si van a Estados Unidos, los contratos son en dólares. La idea de Hayek es que cada uno de los bancos centrales de todo el mundo, o países, le diga, bueno, a partir de ahora, nosotros tenemos nuestra moneda, el quetzal. Pero si ustedes quieren, pueden demandar el dólar, el euro, el yen, cualquier otra moneda alternativa. Si existe esa competencia de monedas y eliminamos el curso forzoso, la gente, ante una situación en la cual los bancos centrales impriman más billetes que lo que la gente quiere y haya un impuesto inflacionario, la gente puede decir, bueno, yo ahorro en dólares o ahorro en euros. Es una forma de esquivarle a la inflación que el gobierno le quiere imponer al público. Y eso hubiera funcionado, digamos, al menos como alternativa. Concretamente lo que propone Hayek es esto. Él dice, mi propuesta concreta para el futuro próximo y la oportunidad de examinar un plan mucho más amplio consiste en que los países del mercado común, preferiblemente junto con los países neutrales de Europa, se comprometan mediante un tratado formal a no obstaculizar de manera alguna el libre comercio dentro de sus territorios de las monedas de cada país. O sea, la idea es tener actividad bancaria sin trabas, tener plena libertad de utilizar cualquiera de esas monedas, y esto conduciría rápidamente al desplazamiento de la moneda de peor calidad a cambio de la de mejor calidad. O sea, en Europa, Hayek en este libro, La desnacionalización del dinero de 1973, se opone al euro. Y hay citas muy claras, porque la Unión Europea ya estaba discutiendo una moneda común, y lo que dice Hayek es no tengan una sola moneda, lo mismo diría hoy, no tengan una sola moneda a nivel global, que algunos economistas lo plantean como alternativa a la guerra de divisas, porque si el dinero está monopolizado por un gobierno mundial o un banco central gigantesco, se va a aprovechar del dinero y se va a aprovechar de la capacidad de crear dinero de la nada. Lo que necesitamos justamente son alternativas, competencia, y que cada banco sepa que si se aprovecha o se excede en la impresión de billetes, la gente va a demandar otra moneda que sea más estable. Entonces él decía, en Europa, dejemos que todos demanden la que quieran. Si España, digamos, el gobierno español le imprime demasiadas pesetas, lo que van a hacer los españoles es ahorrar en bancos alemanes, si el marco alemán es más estable. Entonces esto resultaría en una opción mucho más interesante para la Unión Europea, digamos. Un caso semejante a este de la desnacionalización del dinero es el de Panamá. Uno puede decir, bueno, Panamá dolarizó la economía como Ecuador o como El Salvador. Bueno, no. Panamá tiene en la Constitución un artículo que dice que no hay curso forzoso y no puede haber curso forzoso en Panamá. Esto permite que la gente elija la moneda que quiera. Hoy eligen el dólar.
Pero si esta depreciación del dólar continúa en largo tiempo, los panameños pueden decir, bueno, a partir de ahora usamos el euro. Esa es la alternativa. Entonces, en cierta manera, Panamá es un ejemplo de una política estable. De hecho, a lo largo de un siglo, Panamá no ha tenido ninguna crisis bancaria, ninguna crisis monetaria, no ha tenido problemas de este tipo. Veamos ahora, si seguimos con un banco central, si es posible que los bancos centrales vuelvan a un patrón oro y de nuevo empiecen a imprimir billetes que tengan ese respaldo. Y en la medida que los bancos centrales respeten esa paridad, entonces volvemos a controlar la política monetaria. Sería una regla monetaria estricta de que la cantidad de dólares, euros o libras, marcos, no sé, la moneda que sea, yen, yuan, sean de alguna manera constante, limitada a la política monetaria. En este sentido hay al menos 10 críticas que se plantean. Uno es, el patrón oro deja que la cantidad de dinero sea determinada por fuerzas accidentales. O sea, hoy en día el presidente del Banco Central controla la cantidad de dinero. Lo que están diciendo aquí los críticos del Banco Central, o del patrón oro mejor, los críticos del patrón oro están diciendo que bajo el sistema de patrón oro, la oferta de dinero no va a estar determinada por un genio al mando del Banco Central. Eso es la buena noticia, digamos. En lugar de estar determinado por un genio como Alan Greenspan, que ha generado varios problemas, ahora Bernanke, que está generando los suyos, podemos tener la cantidad de dinero fijada por el mercado. Ahora, ¿qué significa esto? Que para poder aumentar la cantidad de dinero hay que ir y explotar minas y encontrar oro. Ahora, si vamos a la historia monetaria y bancaria, ha habido muchos descubrimientos de oro y sin embargo nunca hemos tenido un impacto inflacionario muy grande. Por ejemplo, en el intervalo de mayor inflación de toda la historia monetaria y bancaria bajo patrón oro, el índice general de precios para Estados Unidos subió de 5,71 en 1849 a 6,42 en 1857, un incremento del 12,4% en un periodo de 8 años. La inflación es menos del 2% anual, en el peor periodo de mayor inestabilidad del patrón oro. O sea, para que vean claramente que esto es estabilidad. Y digamos que la estabilidad es necesaria para que haya inversión, generación de empleo y desarrollo. Queremos un mundo macroeconómicamente estable, si no, realmente se pone difícil todo. Segundo, el patrón oro produciría una deflación dañina. Los economistas en general se horrorizan cuando escuchan deflación. En este sentido, los austríacos han hecho una distinción que en otros economistas no se ve tan claro, que es que por un lado tenemos una deflación o growth deflation, deflación de crecimiento, en la cual la economía aumenta los niveles de productividad y entonces los precios tienen que caer. Si hoy en día, con una tabla de Excel, logramos reemplazar a 40 trabajadores en un sector de contabilidad de una empresa, esa mayor productividad debería representarse caída de precios de la producción porque tenemos la posibilidad de producir más cosas más rápido y con menos costo. Entonces, que los precios caigan es muy bueno porque la gente puede comprar con el mismo nivel de salarios más cosas, materiales. El problema de la deflación es lo que ocurrió al final de la década del 30, entre 1929 y 1933, con lo que se denominó la gran contracción. Hubo una deflación de precios enorme y en esos 4 años, entre 1929 y 1933, la contracción generó deflación y eso vino acompañado de la quiebra de 10.000 bancos y muchos problemas. Ahora, esta deflación vino después de un proceso de auge, de inyección de dinero a lo largo de toda la década del 20, más que nada entre 1924 y 1929, y esa inyección de dinero generó un auge que después terminó con la deflación. Entonces, es verdad, hay que evitar esa deflación, la contracción secundaria de dinero se podía haber evitado con inyección de dinero, de la base monetaria para compensar un poco la contracción crediticia, pero en sí no toda deflación es mala. En el caso concreto de Estados Unidos, entre 1880 y 1900, en esos 20 años, uno podría ver, por ejemplo, que hubo un proceso de desarrollo económico enorme en Estados Unidos, con deflación de precios, donde el PBI aumentó el 46% en 20 años, en términos reales. O sea que se puede crecer de manera sana y genuina con deflación de precios. Esto es algo que los economistas en general no aceptan, digamos. El patrón oro fue responsable de la Gran Depresión. Es una crítica. Dice, ¿para qué vamos a hablar del patrón oro si vamos a terminar mal de vuelta? Bueno, no. El patrón oro... La Gran Depresión fue la consecuencia del abandono del patrón oro. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los bancos empezaron a imprimir mucho más billetes que el respaldo que tenían y terminó con el colapso de la economía. Primero con una crisis entre 1920 y 21 en Estados Unidos y para salir de esa crisis con una más grande en el 29. Pero digamos, es un error entender que todas estas crisis ocurrieron con el patrón oro. Ya estábamos hablando del pseudo patrón oro según la historia que contábamos antes. El beneficio del patrón oro, controlar la inflación, se podría alcanzar con un costo menor, simplemente controlando la cantidad de dinero fiat. Esto también es un error.
¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver, tomar todo el oro del mundo y meterlo en una caja para tener estabilidad de precios es un costo enorme. Digamos, yo tendría todo el oro de reserva y nos perderíamos todo ese oro que está ocupando ahí el rol. Ahora, si nosotros consideramos las pérdidas económicas que está generando cada una de las crisis monetarias y bancarias que vemos a lo largo del siglo XX, la pérdida económica es mucho mayor que el costo de tener el oro guardado. Digamos, el oro estaría jugando una función enorme, que sería dar estabilidad a la moneda, a la macroeconomía y solventar un proceso de desarrollo económico global con el proceso de globalización mucho más acelerado de lo que tenemos hoy. Entonces, comparar el costo de ese oro que se pierde versus las pérdidas que ocasiona el sistema actual es claramente en favor de volver al patrón oro. Por otro lado, es exagerado este argumento porque muchos economistas dicen, bueno, la cantidad de dinero es tal, necesitamos muchísimo oro para respaldar ese dinero. Sin embargo, hemos visto que en el sistema de Escocia, con un 2% de encaje la economía funcionaba bien y era estable. Entonces no hace falta pensar en respaldar el 100% del oro que tenemos hoy. Digamos, se podría llegar a un sistema de patrón oro con un costo en cantidades de oro mucho menores que el 100% del dinero respaldado. El patrón oro no implica ningún límite porque el gobierno podría devaluar o simplemente suspender la obligación de respaldar sus billetes en cualquier momento que lo desee. Es cierto, esa es una regla. Y el gobierno puede volver a decidir abandonar esa regla y volver a un sistema de dinero fiat. Es un riesgo. Pero está claro que queremos buscar un sistema, digamos, que sea más estable. Y la regla puede cumplir esa función. Necesitamos una regla clara en este sentido. El patrón oro, como cualquier sistema de tipo de cambio fijo, es vulnerable a la especulación. La especulación no va a hacer que una empresa o un banco solvente quiebre. La especulación sí va a hacer que un banco insolvente quiebre. Y bajo un sistema de patrón oro, como el que veíamos en Escocia cuando ya había llegado a la etapa madura, cada uno de los bancos habían construido reputación y se comportaban de manera eficiente. Entonces hay que tratar de sostener ese sistema. Si tuviéramos ese sistema, no tendríamos especulación y quiebras constantes del sistema bancario. El dinero fiat es necesario para que un prestamista de última instancia responda a las necesidades de liquidez del sistema bancario. En un sistema de patrón oro no teníamos un prestamista de última instancia. Lo tenemos hoy y hay problemas, digamos. En los viejos tiempos, digamos, con la compensación bancaria, el propio límite de la competencia de emisión de dinero de varios bancos hacía que ningún banco se excediera. Entonces no necesitamos que un banco en problemas sea rescatado con impresión de dinero por un banco central. Lo que necesitamos es dejar reglas claras de que un banco, si se quiere sostener competitivamente en el mercado, tiene que comportarse construyendo reputación, manteniendo la estabilidad del poder adquisitivo de los billetes que emite. Entonces necesitamos reglas de juego claras, digamos. El cambio a un sistema de patrón oro involucra costos masivos de transición. En este sentido, hay un autor que dice que el costo de transición para retornar al patrón oro sería muy bajo. A diferencia del caso europeo con la transición al euro, no sería necesario redenominar los precios porque la denominación del dólar se mantendría. A la tasa adecuada entre dólar y oro, los precios no necesitarían pegar un salto. En el caso del euro, en España se cambiaron las pesetas por el euro y los precios subieron. Estaban más caros, a la gente le costaba todo mucho más y fue un problema. Después de un tiempo los precios se acomodaron y la economía funcionó y hoy en día en España no quieren abandonar el euro, claramente por la estabilidad que implica y dejaron atrás todos los problemas de los bancos centrales españoles administrando la peseta. Entonces vemos acá que este sistema o esta transición se podría hacer manteniendo incluso los dólares a los precios actuales, pero ahora respaldadas con oro, a un precio determinado. Abandonamos el patrón oro en primer lugar por buenas razones, dicen algunos también. Es otro problema. No abandonamos el patrón oro porque fracasó. Digamos, lo abandonamos porque los gobiernos tenían necesidades fiscales y decidieron monopolizar el dinero para tratar de aprovecharse de él y financiar los déficits con la creación de dinero artificial. Por último, no hay oro suficiente y Estados Unidos no puede recrear el sistema de patrón oro internacional por sí mismo. Bueno, el oro es suficiente en la medida que la paridad se fije en función de la cantidad de oro que tenemos. Pero el otro punto es el más importante. Estados Unidos no puede volver por sí mismo. Necesita un acuerdo con China, con Japón, con Europa y Estados Unidos. Y con esas 4 regiones o países tendríamos mucha más estabilidad. ¿Por qué? Hoy en día el oro es muy inestable. Sube, baja de manera alarmante. Y esa inestabilidad del oro es un problema. Digamos, volveríamos al oro como moneda y la moneda es inestable. Entonces el sistema sería inestable, los precios fluctuarían demasiado y eso no sería deseable.
Sin embargo, si tenemos un acuerdo de estos 4 países y cada uno de estos países respalda sus billetes con oro, entonces tendríamos un sistema mucho más estable del que teníamos aquí, digamos, del que tenemos hoy. Y no habría especulación con el oro porque todo el oro estaría respaldando las monedas de estos 4 países y después el resto del mundo podría hacer lo mismo o simplemente importar estas monedas y abandonar las propias si ven que son más estables que las propias. Entonces, planteamos volver al oro. Y la pregunta que sigue es ¿cuál oro? Porque habremos visto en la historia monetaria y bancaria que hemos tenido distintas alternativas. Y dentro de esta idea, los austríacos se separan en 3 partes. Por ejemplo, Lawrence White dice, volvamos a la libertad monetaria. O sea, a lo largo de la historia la gente eligió el oro. Mañana quizás elige el petróleo, el trigo, la soya, cualquier producto, commodity que hoy tengamos, podría jugar el rol de dinero si es que el mercado lo quiere así. En principio suponemos que la gente va a seguir deseando el oro por las características que habíamos mencionado antes. Vayamos a un sistema de libertad bancaria. Eliminamos el monopolio bancario, eliminamos la idea de que haya un solo banco. A partir de ahora tenemos muchos bancos emisores. Y por último, con reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria permite que los bancos adapten la cantidad de dinero a la demanda de dinero. Y eso mantiene el equilibrio monetario y hace que el sistema sea estable, como ocurrió en Escocia y en todo el resto de los países que mencionábamos antes. Bueno, George Selgin es un alumno de Lawrence White. Este libro es el único que conozco yo que es un libro en español, muy claro, defendiendo toda esta propuesta austríaca de libertad bancaria con reserva fraccionaria. Se llama La libertad de emisión del dinero bancario. Una alternativa es lo mismo que tuvimos en Escocia, pero ahora con un encaje 100%. En este sentido, Jesús Huerta de Soto, que comentaba antes, es quien me dirigió a mí la tesis doctoral, escribió un libro que es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, donde justamente propone el 100% como un requisito fundamental si queremos tener estabilidad. Y por otro lado, hay un autor como Hans Sennholz, que tiene referencias. Yo no estoy seguro si él defendería un patrón oro clásico, pero digamos que el patrón oro clásico sería muy superior a lo que tenemos hoy. Así que incluso como second best podría ser una alternativa. En este sentido sería volver a los bancos centrales y que cada banco central tenga, o sea, los bancos centrales como los tenemos hoy, pero cada uno respaldando sus monedas en una cantidad de oro. Ahora, ¿qué es lo que proponen esto? Porque hasta ahora todos los modelos que hemos visto, patrón oro clásico o el caso de Escocia, los vimos en la historia monetaria y bancaria. Pero este caso particular de Huerta de Soto y Rothbard no lo conocemos, digamos, no sabemos concretamente qué es lo que están proponiendo. Ellos dicen, bueno, vamos a suprimir los organismos gubernamentales que controlan y dirigen el sistema financiero. Vamos a una completa libertad de elección de moneda, que la gente elija de nuevo cuál es la moneda, puede ser el oro, concretamente. Vamos a dar libertad de emisión de dinero, que haya bancos privados que también emitan dinero además de los bancos centrales. Y, fundamentalmente, el coeficiente de caja del 100%. Lo interesante del caso es que no hay casos históricos, no hay evidencia empírica. Algunos hablan, por ejemplo, en Argentina, Juan Domingo Perón, un presidente muy cercano al socialismo, planteó en algún momento volver al 100% y lo implementó. Digamos, pero él controlaba los depósitos bancarios y se dejaba a sí mismo la capacidad de emitir billetes. Ahora, imprimió tantos billetes, digamos, en ausencia de libertad bancaria y competencia, no había límite para la expansión de billetes, el Banco Central imprimió tanta cantidad de billetes que hizo que el sistema quiebre. Entonces no es una alternativa ni es lo que él proponía. La pregunta que sigue es ¿por qué Jesús Huerta de Soto está planteando hoy volver al 100%? Y en este sentido hay 2 contratos, uno de depósito y uno de préstamo, que hay que definir. Contrato de depósito es yo voy, deposito dinero al banco y el banco lo mantiene hasta que yo lo vaya a buscar. Entonces él lo define como un contrato de custodia. Mientras que el contrato de préstamo es yo deposito dinero al banco como el plazo fijo, lo dejo ahí guardado y voy a buscarlo un periodo largo de tiempo después. O sea, digo, bueno, 1 mes, 1 año, 6 meses. Pasado ese plazo voy y retiro el dinero que deposité más los intereses. En este sentido, Huerta de Soto define los distintos contratos. Por ejemplo, en el depósito irregular de dinero, él dice no se cambian bienes presentes por bienes futuros. En el préstamo sí, se cambian bienes presentes por bienes futuros porque uno renuncia al dinero hoy y dispone del dinero después del plazo. En el depósito irregular diríamos que existe una disponibilidad continua, completa y continua a favor del depositante, porque uno no renuncia al dinero, mañana puedo ir a buscarlo si quiero. En el préstamo sí, digamos, renuncio al dinero, lo traslado
enteramente al prestatario y lo pierde el prestamista. En el contrato de depósito irregular no hay intereses. En el contrato de préstamo sí hay intereses. Ahora, en contenido jurídico, dice Huerta de Soto, el contrato de depósito sería de custodia. Mientras que en el contenido jurídico lo que hay es un traslado de la disponibilidad de los bienes presentes a favor del prestatario. Por otro lado, en el contrato de depósito no existe plazo de devolución, sino que el contrato es a la vista. Yo puedo ir y retirar el dinero cuando quiera. En el contenido jurídico del préstamo, el contrato exige fijar un plazo para devolver lo prestado y calcular y pagar los intereses. O sea que el plazo es fundamental. Y por último, en el depósito, si es custodia, la obligación es mantener 100% del tiempo. Mientras que en el préstamo, la obligación es devolver el tantundem, lo llama él, cuando cuando se cumpla el plazo por el cual habíamos hecho el contrato. Ahora, si buscamos ejemplos de estos tipos de contratos, tenemos por ejemplo el contrato de depósito. Ahora, buscamos ejemplos. ¿Un depósito a la vista cumple las condiciones del contrato de depósito? No. Un contrato de depósito a plazo fijo, se lo llama depósito, pero cumple las condiciones que recién decíamos, tampoco. Lo que sí cumple más o menos la idea del contrato de depósito con esas condiciones es la caja de seguridad. Yo voy al banco, alquilo una caja, pongo el dinero ahí y cuando quiero voy y mi dinero está en esa caja. Y le pago por custodiar eso que metí en la caja. Que puede ser dinero, oro, lo que quiera. La diferencia con la caja de seguridad es que en este caso el mismo billete que yo deposité estaría guardado. Huerta de Soto no está diciendo esto porque el dinero son bienes fungibles. Uno podría ir a buscar su dinero y me da igual si es el mismo billete o es otro billete mientras sea la misma cantidad de dinero. Entonces no hace falta que el costo sea tan alto, digamos, a la hora de custodiar el dinero. En el caso del préstamo, el plazo fijo sí sería un ejemplo del contrato de préstamo como él lo define. La pregunta es, ¿qué ocurre con los depósitos a la vista? Que esto es lo que genera la mayor disociación, digamos, debate hoy entre todos los austríacos. ¿Qué es un depósito a la vista? No es un contrato de depósito y no es tampoco un contrato de préstamo. ¿Qué es un depósito a la vista? Huerta de Soto y Rothbard dicen que es un contrato nulo, porque ese contrato genera el depósito a la vista, con la posibilidad de que uno deposita dinero y ese dinero después se presta a otra persona, y eso genera doble disponibilidad y entonces hay expansión del crédito y genera el auge, la recesión, el ciclo económico. Y estos autores entienden que todos los ciclos económicos vienen por la existencia de los depósitos a la vista, dicen que hay que terminar con estos contratos. Pero nosotros vemos que el depósito a la vista es un contrato diferente al de depósito irregular y es un contrato diferente al del préstamo. Podríamos decir que en el depósito a la vista la disponibilidad se traslada al banco y la pierde el depositante. Pero a diferencia del caso anterior, el tiempo del contrato es indeterminado. O sea, yo deposito el dinero en el banco lo tiene y yo renuncié a la disponibilidad y el banco puede prestar ese dinero a otra persona. Ahora, si yo voy a buscar el dinero, el banco me lo tiene que devolver. Nosotros vimos que por la ley de grandes números y estadística, los bancos saben que mientras tengan una cantidad de reservas, si la gente va a buscar el dinero se lo van a poder devolver. Y en el caso de Escocia siempre respondieron. Podría ocurrir, hay un caso hipotético, de que toda la gente masivamente vaya a buscar el dinero y el banco no lo tenga y quiebre. Pero es un caso hipotético que, bajo un sistema de banca libre, competitiva, descentralizada, no ha ocurrido. Digamos, no tenemos experiencias de que eso haya pasado. En este caso no hay interés, porque el depositante puede reclamar el dinero en cualquier momento. El costo del mantenimiento de cuentas es menor al cargo por la caja de seguridad. Digamos, en este sentido, yo le deposito el dinero al banco, le digo, tú haz lo que quieras con ese dinero, pero cuando venga me lo tienes que dar. Y ese es el contrato. Entonces no me pagan una tasa de interés, porque en cualquier momento lo puedo retirar. No terminé de renunciar al dinero como en el caso del depósito a plazo fijo. Esto no es un contrato de custodia, como en el caso del depósito irregular. El banco tiene disponibilidad del dinero y puede prestarlo a sus clientes. Entonces es un contrato totalmente diferente. El contrato no exige fijar un plazo, porque el plazo es indeterminado. Yo no le digo cuándo voy a buscar el dinero al banco. Le digo mañana, pasado, en cualquier momento puedo ir. Y es responsabilidad del banco correr el riesgo de responder cuando yo vaya por ese dinero. La obligación del banco es devolver el dinero cuando el cliente lo solicite. Esa es la obligación. Digamos, no es mantener el 100% del tantundem, como decía Huerta de Soto con el caso del depósito irregular. En este caso, en el depósito a la vista, que es un contrato entre partes, un cliente y un banco, tiene la obligación
de devolver el dinero cuando lo pidan. Ahora, hay un problema, y es la incertidumbre de que este sistema funcione. Porque si la gente va masivamente a buscar su dinero al banco, puede ser que el banco no responda. Entonces, no hay certeza de incumplimiento. O sea, no tenemos la certeza de que uno va a ir a buscar al banco bajo este sistema y el dinero no va a estar. Sí tenemos la probabilidad de incumplimiento. Y en este sentido, en un mercado libre, los contratos tienen probabilidad de incumplimiento. Si ustedes hacen un contrato con un empleador, por ejemplo, yo tengo un comercio y tengo una panadería, ¿no? Y vendo pan. Y le digo contrato a algunas personas para que estén en el mostrador vendiendo pan. Y le digo, bueno, al final de mes te voy a pagar $300 por tu trabajo. Supongamos que pasó un mes, yo no vendí nada del pan que pensaba, le pago a mis proveedores, no tengo dinero, y le digo a mi empleado, mira, discúlpame, no te puedo pagar. La persona me hace un juicio, yo perder mis activos, lo que sea, pero no hay certeza en ningún contrato, en una economía de mercado, de que voy a poder cumplir. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué vamos a exigirle a los bancos lo que no le exigimos a ningún negocio, en ninguna industria? Digamos, ¿hay incertidumbre? Sí la hay. Pero esa incertidumbre no implica que vamos a violar el contrato, al contrario, los bancos responden. E históricamente han cumplido cuando ha habido banca competitiva, descentralizada, y teníamos el sistema de compensación bancaria en el medio. Entonces la gran pregunta es, ¿bajo qué argumento ético y jurídico vamos a impedir un contrato voluntario entre un banco y un cliente que deciden hacer un acuerdo de depósito a la vista como lo hemos definido? Digamos, no hay ningún argumento, al menos para mí. Una posibilidad que plantea Huerta de Soto es los terceros implicados. Hay gente que va a sufrir las consecuencias de un ciclo económico si es que se produce. Pero no está tan claro, digamos, porque la gente que va a sufrir las consecuencias va a ser gente que eligió demandar ese dinero, un dinero que en definitiva estaba asociado a un contrato de depósito a la vista bajo las condiciones que los contratos voluntarios desarrollaron. Entonces no hay una clara razón por la cual impedir que estos contratos voluntarios se desarrollen. Y la otra opción es la del ciclo económico. En este sentido, está este libro. Kevin Dowd es otro de los especialistas en banca libre. Escribió un libro que se llama La experiencia del free banking. Este lamentablemente todavía no se tradujo al español, pero en él se compilan todos los casos históricos que mencionábamos antes, además del caso de Escocia. Australia, Canadá, Colombia, China, Francia, Irlanda, Suiza, Estados Unidos, son algunos de los ejemplos de banca libre y hay muchos más que se están estudiando ahora, de cómo funcionaba la banca y cuando no había intervención del Estado funcionaba bien por la competencia, la cámara de compensación, etc. Resumiendo, ¿qué plantean los austríacos en materia de reforma bancaria? En este sentido hay varias alternativas. Y no necesariamente hay un mito, digamos, pensar que los austríacos todos proponen terminar con el Banco Central y ya está, digamos. No, los austríacos tienen distintos niveles de debate. Si queremos un sistema estable, el ideal es la banca libre con reserva fraccionaria, diría yo, digamos. Ahí hay discusiones y ahora vamos a verlo muy sintéticamente. Pero digamos, ¿cuál es el mejor sistema? Es ese. Second best, o third best, o fourth best, o n best. Hay distintos niveles. Si tenemos un banco central, apliquemos la regla de Hayek. En este sentido, White, Horowitz, Roger Garrison son autores que han escrito bastante sobre cómo un banco central debiera administrar su dinero en base a esta regla. Otra alternativa, competencia de monedas. Eliminemos el curso forzoso. Dejemos que la gente elija qué dinero quiere dentro de las alternativas que tenemos. No obliguemos a la gente a demandar en Argentina el peso argentino. Bueno, eso es, en definitiva, si tuviéramos competencia de monedas y podríamos tener dólares, euros, el argentino dejaría el peso de un día para el otro. No nos dan esa alternativa, nos obligan a demandar la moneda local. La competencia de monedas resolvería ese inconveniente. Lo mismo para Europa. Dejemos el euro, volvamos a las monedas nacionales y abramos la competencia. Sería la alternativa. Otra opción es el patrón oro clásico. Bueno, tenemos bancos centrales, ¿por qué no los respaldamos mejor en oro? Se puede volver a este sistema. Ahora, la mejor opción es abolir el sistema de banca central, porque hay incentivos para que el Banco Central siempre, por ahí durante un determinado periodo se porta bien y nos impone una inflación baja. Pero está el riesgo siempre de que venga otro presidente con otros problemas fiscales o deseos de dar todo a la democracia y a la gente y al pueblo, de sostenerse en el poder y abusar de la política monetaria para poder satisfacer las necesidades de más gasto. Entonces siempre vamos a tener esa tentación. Para poder abolir eso, necesitamos abolir el Banco Central e ir a un sistema de banca libre. Y ahí está el problema. Algunos autores como White, Selgin, Kevin Dowd, Stephen Horwitz, Gerald O'Driscoll, Mario Rizzo, Roger Garrison, son austríacos que proponen banca libre con reserva fraccionaria. Otros autores como Rothbard
Huerta de Soto, Joseph Salerno, Walter Block, Hans Hermann Hoppe. Son autores más que nada del Mises Institute, también austríacos, siguiendo la línea de Rothbard, que están proponiendo la libertad bancaria, pero con un 100% de encaje. Porque entienden que sin ese 100% el sistema sería inestable. Bueno, ahí está el debate, simplemente era presentar, me llevó más tiempo del que pensaba, las 5 alternativas que uno puede encontrar en la larga literatura de la escuela austríaca. Para cerrar, Hayek en 1979 nos dice lo siguiente. Dice, si se hubiera dejado que los capitalistas se procuraran el dinero que necesitan, el sistema competitivo hace tiempo que hubiera superado las principales fluctuaciones de la actividad económica y los periodos prolongados de depresión. En la actualidad, la política monetaria oficial nos ha conducido a una situación en la que existen numerosas asignaciones erróneas de recursos económicos, de manera que no cabe esperar una rápida superación de las dificultades presentes, ni siquiera si adoptásemos un nuevo sistema monetario. Bueno, gracias.